En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy querido sacerdote concelebrante, que traes hoy hasta Ávila un poco del perfume embriagador de la reina de la hispanidad, la morenita de las Villuercas, porque es párroco muy cerca de Guadalupe, en Extremadura. Y por eso le saludo con todo afecto, también es condiocesano y buen amigo, y a estos indefectibles acólitos de cada año, sobre todo al digno presentador que también nos ha leído la Merced del Dardo, cómo no a nuestras amadísimas carmelitas que nos abren siempre de par en par sus puertas, para que con ellas recemos y gocemos y nos conmovamos también al oírlas cantar y rezar. Y saludo muy agradecidamente a las siervas del Evangelio y en particular a la nueva superiora de esta comunidad y a todos ustedes que asisten cada año para honrar a Santa Teresa en lo más íntimo suyo, en lo más personal, en lo más entrañable, en la sede de sus disposiciones habituales y permanentes, en el núcleo de su personalidad subyugadora y fascinante, en el volcán de su amor a Dios y a los hombres, en su corazón. Esto es lo que conmemoramos cada año en una fiesta extraña, tanto que estuvo a punto de ser suprimida en la también extraña última reforma litúrgica, pero se salvó gracias a esta comunidad de carmelitas descalzas y al gran hombre de Iglesia que hasta hace 20 años venía orlando esta gracia mística con su palabra ungida del Espíritu Santo. El gran cardenal don Marcelo, a quien tantos veníamos aquí a escuchar para que él nos encendiese también nuestro pobre corazón con el fuego del corazón de Teresa. En fin, son tantos recuerdos que hacen que a lo sugestivo y conmovedor que de suyo tiene esta fiesta en el ámbito litúrgico, espiritual, incluso teologal, se una también el componente afectivo de la evocación, del cariño, de la amistad. Y todo esto nos hace gozar con un estremecimiento jubiloso muy legítimo, porque todo eso tiene su asiento en las fibras del corazón donde se asienta lo más noble y delicado. Todo esto suscita en nosotros la fiesta de la transverberación. Yo vengo celebrándola y predicando aquí desde el año 97. No sé por qué, porque no debí ni siquiera haberme estrenado, cuanto más haber permanecido tanto tiempo. Y es algo que agradezco yo mucho a esta comunidad, sin extrañarme, por otra parte, que a partir del siguiente año no tenga por qué aparecer y haya que variar. Pero mientras tanto gloso con sumo placer dentro de mi torpeza este fenómeno místico de la Santa Madre. Sino que casi siempre vengo el 25 y como es la víspera de la fiesta, estoy obligado también litúrgicamente a comentarla. Hoy, sin embargo, es día 24, fiesta de un gran apóstol, como grandes son todos los 12 que plantaron la Iglesia. Pero este nos resulta muy simpático porque nuestro Señor Jesucristo le llama un israelita sin dolo, o sea, un hombre en quien no hay engaño, ni trapisondas, ni esquinas, ni dobleces. Bartolomé, hijo de Ptolomeo, a quien la Santa Madre Teresa, no sabemos a punto fijo por qué, le califica como hijo de rey,
Es todo transparencia. Me lo figuro rectilíneo, espontáneo, enemigo de componendas, claro como el agua cristalina que no necesita estímulo ninguno para deslizarse desde los neveros por las cumbres de los montes e ir bañando y vivificando todo. Así es el corazón de Bartolomé. ¿Cómo no se va a enamorar de él el corazón de Cristo, que es el camino y la vida y la verdad? Y por eso aquel primer encuentro es tan sugerente. El encuentro del rabí de Galilea con un hombre que le dice, no sabemos bien por qué, la cosa encerraría sus entresijos. Desde que estabas debajo de la higuera te conozco. Solo Jesús y Bartolomé sabrían a qué se refería. Y entonces el incipiente apóstol, porque iba a empezar a serlo enseguida, queda sobrecogido y Jesús viene a decirle, no te asustes. Mayora videvis, verás cosas mayores. Y he aquí que esta mismísima palabra, 1500 años después, se la habría de repetir Jesucristo a una mujer aquí, más bien allí al fondo de la iglesia, cuando comulgaba Teresa de Jesús en este monasterio. Entonces era todavía doña Teresa de Ahumada. Y Jesús empezaba a rondar los umbrales de su corazón con la inspiración de hacer un portalico de Belén aquí en Ávila, donde se aspirasen puras las esencias prístinas del Evangelio suyo. Y entonces Teresa se asusta, duda, y Jesús la serena así. Espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Lo mismo que había dicho a Bartolomé, y lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros. No hay palabras de la revelación privada que puedan superar a las de la pública. En este caso está primero la palabra del Evangelio, después la que cita la Santa Madre en su vida. Pero a mí, perdónenme, me gusta más esta segunda, porque Jesús le añade una pequeña entradilla. A Bartolomé le dice solo, mayora videvis, verás cosas mayores. A Teresa le dice, espera un poco y verás grandes cosas. Y esa introducción es muy necesaria psicológicamente para serenar nuestros espíritus, pacificarlos e infundirnos la paciencia que tantas veces nos falta cuando valoramos las cosas solo con el sentido torpe y miope de nuestra inmediatez. No, espera un poco, hijo, y verás grandes cosas. Nos dice Jesús como a Bartolomé y a Teresa. Toda nuestra ciencia, repetía San Rafael Arnaiz, consiste en saber esperar. A la fin no es más que un poco, le dijo la Santísima Virgen a la pequeña Lucía en Fátima cuando le preguntó en uno de sus primeros encuentros con la Blanca Señora, ¿iremos al cielo nosotros? Y ella le dijo, Francisco y Jacinta, sí. Tú te quedarás aquí un poco de tiempo para extender la devoción a mi Inmaculado Corazón. Aquella pastoriña portuguesa tenía 10 años, murió a los 97, de manera que el poco de tiempo que dijo la Virgen fueron 87 años. Pero es que eso realmente es un poco de tiempo si nosotros vivimos sub specie eternitatis, o sea, bajo el prisma del cielo. No hay más que esperar un poco y no alterarse por contradicciones, por reveses de fortuna, porque se contradice nuestro criterio, porque no, son crisis dolorosas las que estamos atravesando y mucho en el mundo, en la Iglesia, en España, pero esperemos un poco, no pasivamente de brazos cruzados, no entregados a estériles lamentos. Esperemos con fe activa, esperemos con valentía apostólica,
esperemos con espíritu de sacrificio, esperemos con alegría cristiana, esperemos con visión sobrenatural, esperemos con paciencia y fortaleza, esperemos con el optimismo de los santos y con el realismo también de los santos. Esperemos un poco y veremos grandes cosas. ¿Cómo se le cumplió esta palabra a Teresa? Qué admirable la fecha de hoy. Parece que cuando despierto cada 24 de agosto, esté donde esté, acarician mis oídos como un susurro que llegase en ecos lejanos pero perceptibles desde Ávila, la quintañona ciudad de los caballeros, el sonido de aquella campanita ronca. Había salido con un agujero de la fundición y no había dinero para comprar otra. Pero aquel son rasgó los aires matinales del barrio de San Roque en Ávila del Rey y no tardaron en congregarse un puñado de curiosos allí fuera de las murallas por el otro lado a ver qué pasaba. Y es que eran ciertos los rumores que muy sordos, pero venían sonando en los últimos días. Y es que la monja que estaba dando tanto que hablar en el convento de la Encarnación, en los corredores y oratorios de la casa de doña Guiomar de Ulloa, en el confesonario de la iglesia de San Gil, cuando iba a ser escuchada en confesión por los padres Cetina o Prádanos o Baltasar Álvarez, en Santo Tomás, cuando acudía a que la atendiesen los dominicos, sobre todo el padre Pedro Ibáñez, en la iglesia de Mosén Rubí, cuando le había dado allí la comunión el santo viejo fray Pedro de Alcántara, y ante la mirada atónita de la beata Mari Díaz, mujer a la que Ávila debía hacer más justicia, aparecieron como diácono y subdiácono San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. Aquella mujer de que se contaban raptos y arrobamientos, lo había conseguido. Había congregado 4 doncellas huérfanas pobres que así se pudieron remediar, dirá ella misma en la vida, y allí estaban unas llevadas por el maestro Gaspar Daza, otras por fray Pedro de Alcántara. María Dávila, la hermana del fiel capellán Julián de Ávila, ella tan candorosa, inocente como una niña, y María de Paz, y Antonia de Henao, y la mayor Úrsula de los Santos. Ahí estaba toda la comitiva. Reciben el hábito del maestro Gaspar Daza, que dice la misa, y queda con ellas la Santa Madre. ¿Y esto de dónde había salido? Cuando estaba opuesta la ciudad, los pareceres de los letrados, hasta la voluntad del mismo obispo don Álvaro de Mendoza, al que tuvo que convencer pocos días antes, a pesar de estar muy enfermo, montado en un jumentillo, fue hasta el tiemblo fray Pedro de Alcántara para ganar la voluntad del prelado. Todo se había ido más o menos venciendo y solucionando. Su hermana Juana de Ahumada, con el achaque de que su cuñado Juan de Ovalle estaba enfermo, habían comprado aquella casita, la habían habilitado y por fin, en el día de San Bartolomé de Buena Mañana, la fundación de un convento extraño. Dicen que siguen siendo carmelitas, pero van a vivir según la regla primitiva, sin mitigación. Les han impuesto un hábito de sayal, la tela más burda, la que se usa para las cabalgaduras, y esto en verano y en invierno. Los pies descalzos, solo alpargatas de cáñamo, rejas muy tupidas, grandísimo encerramiento, pobreza absoluta porque vivirán sin renta. Esto no lleva camino conforme a razón natural, era el comentario de toda Ávila, mientras en la sonrisa de la fundadora se dibujaba toda la satisfacción de una madre plena por haber conseguido que su nueva pequeña familia echara a andar. Pero le duró muy poco, porque entra en acción el maligno, como sucede en todas las obras de Dios. Y he aquí que al poco tiempo de la ceremonia y de marcharse los sacerdotes, se levanta en el corazón de Teresa
una tempestad espantosa. Todo era desolación, todo eran tentaciones, todo era incertidumbre. Acabado todo, sería como a 3 u 4 horas, me revolvió el demonio una batalla espiritual. Púsome delante si había sido mal hecho lo que había hecho, si iba contra obediencia al haberlo procurado sin que me lo mandase el provincial, y que si habían de tener contento las que aquí estaban en tanta estrechura, si les había de faltar de comer, si había sido disbarate, que quién me metía en esto, pues yo tenía monesterio. Cosas de esta hechura juntas me ponía delante, que no era en mi mano pensar en otra cosa, y con esto una aflicción y oscuridad y tinieblas en el alma que yo no lo sé encarecer. Todo este mare magnum se levanta en un corazón que poco antes, quizá también poco después, porque fueron algunas veces, dice ella, había sido transverberado. Me hacía pensar mucho estos días, al considerar yo desde una óptica diversa de otras veces este hecho, porque solemos caer en la siguiente confusión. Cuando un alma llega a un cierto estadio de vida espiritual, ya permanece estante en él, ya queda como inmunizada a las tentaciones, ya no se ha de perturbar y ya se ha convertido en un superhombre. Y esto atenta contra la ley de la encarnación, contra un Jesús que, habiendo tomado nuestra pobre carne, tiembla de miedo en Getsemaní y llora y suda sangre, el que había llorado lágrimas de dolor por la muerte del amigo. Ese Jesús que se conmueve, que se cansa, que es vulnerable a nuestros desaires y faltas de correspondencia en el amor. Este Jesús que grita a punto de morir ya en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese Jesús del corazón transverberado, el suyo es el primero. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Ese Jesús del pecho abierto por la lanza es un Jesús inerme y, como yo, susceptible de sentimientos oscuros también en su propio corazón. Por eso, cuando miramos el corazón transverberado de Teresa, no hemos de pensar en un corazón especial, en un corazón distante de nosotros, como están los astros distantes unos de otros, millones de kilómetros. No, el de Teresa es un corazón como el mío, o mejor dicho, el mío como el suyo, que sufre, que se cansa también con la fatiga del alma, que siente la soledad, que experimenta desolación. Y aquí la tenemos. El día que ella es la protagonista del hecho que reputo como el número 1 en la historia de Ávila, y miren que es gloriosa la historia de esta ciudad de los caballeros, el día que Teresa pone un hito, no solo en esta historia, sino en la de la Iglesia entera, ese día Dios da permiso a Satanás para que zarandee el corazón de su esposa. ¿Por qué? Porque así se va a afianzar en ese corazón transverberado de amor, más todavía ese amor y ese fuego con que fue transverberado. Y entonces, ¿qué hace Teresa? No se refugia en su pena autocontemplándose y autocompadeciéndose. Se va al Santísimo Sacramento. Me la figuro asomada a esa especie de ventanuco, porque no es más, el corito de la primitiva iglesia de San José, y dirigiendo sus ojos como dos saetas al tabernáculo, esperando recibir de él un poco de consuelo. Y entonces, ¿qué? Otra vez nada. Jesús no le contesta. Lo dice ella misma. De que me vi ansí, fuime a ver el Santísimo Sacramento, aunque encomendarme a él no podía. Paréceme estaba con una congoja como quien está en agonías de muerte. Tratarlo con nadie no había de osar,
porque a un confesor no tenía señalado. O sea, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? No encuentro que me venga ni del Creador ni de las criaturas. Por esta época parece que no se confesaba ya con el padre Baltasar Álvarez. Era uno de los pocos periodos en que no tenía padre espiritual. Y de Jesús sacramentado tampoco recibía consolación. ¿Y entonces qué hace? Lo que hay que hacer en estos casos: sobreponerse a su propia pena, no darse por vencida, y con ánimo más que de mujer, como varón fuerte, según exhortará ella a sus hijas, alzarse sobre lo que parecían escombros de su desesperanza y construir el edificio de la alegría. ¿A base de qué? De un propósito, de vencimiento, de sacrificio, de renuncia. ¿Y qué es lo que solucionó todo? Que Teresa en ese momento prometió a Jesús: en cuanto me den permiso y yo lo pueda hacer, me vengo con estas 4 y me encierro aquí para siempre. En cuanto prometí clausura, se me pasaron todos los nublados, dirá ella en el libro de la vida. Queridas madres carmelitas, no pierdan nunca este tesoro, aunque se lo quieran arrebatar y a veces los ladrones sean los que menos cabría esperar. La clausura no es un encerramiento porque sí, no es una huida del mundo por miedo, no, es un hortus conclusus, una fuente sellada y un jardín cerrado para encontrarse allí con el esposo y en él encontrar a todos los hombres. La clausura no se construye fundamentalmente a base de rejas, de velos o de pinchos, sino a base de la soledad del corazón, del silencio, de la virginidad gozosa, de la renuncia a compensaciones afectivas, del olvido de deudos y amistades encomendándolos a Dios. Esta fue la llave de la alegría de Teresa aquel día. Y a continuación, ¿qué hizo? Comer lo que pudo. ¿Qué tendrían aquellas pobres? Y no habrían ni siquiera desayunado. Y en cuanto comió, quiso descansar un poco porque estaba molida. Me la figuro muchas noches sin dormir, tanto sufrir los días anteriores, pero le fastidiaron la siesta. Primero el obispo, que se acercó a verlas en cuanto pudo, le daba compasión a aquel pequeño enjambre de oficiosas abejitas que se habían encerrado en aquel panal donde él sabía, como pastor de la diócesis, que iban a libar mieles muy dulces en beneficio de esta iglesia particular. Entonces don Álvaro de Mendoza va, está un rato con las 4 novicias y la madre fundadora, que primero, por amor a la clausura, puesto que no tenían rejas ni locutorio, se preocupan de poner unos tablones con unas esteras y a través de ello hablan con el obispo, haciendo como un simulacro de rudimentario locutorio. Y cuando están todavía en esa visita, entonces les llega a Teresa, suponemos que un aviso del monasterio de la Encarnación, que viniera enseguida, que tenía que dar su descuento, que lo que había hecho era muy grave y que aquí la esperaban enojadísimas las monjas y el provincial. Pero ella ya había sido liberada por Cristo de los miedos y congojas. Y entonces, dice uno de sus biógrafos, traspuso una de las puertas de las murallas y descendió a la Encarnación con serenidad majestuosa. Aquí llegaría sobre estas horas, tal día como hoy. Me gusta figurármela, entrando por la puerta Reglar, hoy es el museo, no muy sonriente, porque ella, tan buena psicóloga, escribe en la vida, no quería yo mostrar que no me preocupaba la cosa para que no interpretasen que me daba igual. Y adoptaba un semblante de cierta preocupación. El hecho es que con la primera que tuvo que hablar fue con la madre priora, que estaba muy mal dispuesta contra ella. ¿Qué razonamientos no le daría doña Teresa de Ahumada, que se ganó inmediatamente a la madre
y ésta le envió muy bien de cenar, según unos a su propia celda, según otros a la carcelilla donde la echarían castigada. Yo ya no debo alargarme más porque quiero que nos sentemos a cenar con Teresa. Llegó para eso esta noche. Le sirvieron muy bien de cenar, a pesar de lo que había hecho. El día siguiente se recrudecería la tormenta, pero esta noche cenó bien. Nosotros también vamos a cenar hoy con ella, porque nos trae muy bien de cenar el cuerpo y la sangre de Cristo en la mesa del altar. Esa es la cena a la que nos convida Teresa. Vengan pues congojas, incertidumbres, desolaciones, persecución, calumnias, incomprensiones, soledades interiores. Venga todo en buena hora, vayámonos nosotros con el Santísimo Sacramento. Si Él no nos responde como quisiéramos, nos responderá a su modo, y en esa respuesta suya nos transverberará también a nosotros el corazón, y nos enviará Jesús, el dardo de su amor, ese con el que había incendiado, y de qué manera, el corazón de Teresa. Nada más, queridos hermanos. María Santísima, mujer eucarística, Teresa de Jesús, esposa de Jesús sacramentado, nos lleven siempre a la mesa del Santísimo Sacramento del amor, para que ahí escuchemos a Jesús que nos dice, como a San Bartolomé, como a Santa Teresa, la del pecho incendiado: espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Así sea.